evalúan cómo es que el medicamento causa ciertos efectos en el organismo, ¿no? También he visto de que la mayoría lo asocia pues a ciertos receptores, ¿no? A dianas farmacológicas. Mencionan mucho lo que son los efectos de los medicamentos, los mecanismos de acción, ¿no? Y las respuestas, ¿no? Muy diferentes que suelen ocurrir en los, digamos, que tienen los fármacos en algunas personas, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, que en este caso existen personas que no reaccionan de la misma manera a los fármacos. Son muy pocas, pero de todas maneras hay que tener todo ello en cuenta, ¿ya? Traduciendo, por ejemplo, podemos mencionar que la farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos. Cuando hablamos de efectos bioquímicos, posiblemente nos estemos acercando más, ¿no? Acercando más a los mecanismos de acción. Y cuando hablemos, pues, de efectos fisiológicos, o a la parte fisiológica, nos asociamos más a los medicamentos. Ujú. Asimismo, podemos mencionar que es el estudio de cómo actúan los fármacos, ¿no? Ya hemos visto que los fármacos, en la parte de farmacocinética, en la parte de farmacocinética, eh, digamos que el fármaco sigue todo un proceso, desde la absorción, distribución, metabolismo, excreción, ¿no? E inclusive hay algunos que le asocian un subproceso antes, ¿no? Que es la liberación del fármaco, pero esta liberación lógicamente está asociado más que todo a la forma farmacéutica, ya la forma farmacéutica. Entonces tenemos formas farmacéuticas que son, por ejemplo, muy compactas como una tableta, ¿no? Algunas que vienen en una envoltura, que en este caso puede ser una cápsula, no es una envoltura de gelatina que en el tracto gastrointestinal se va disolviendo. Entonces, esos principios activos necesitan ser liberados. Pero hay algunos que están libres, como en los jarabes, en los inyectables. Estos, en este caso, no necesitan liberación, por lo tanto, solamente hablamos pues de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Una vez que este principio activo ya está libre y se encuentra en sangre, este principio activo tiene que viajar a través del torrente sanguíneo, sí, en busca de su lugar de acción. A ese lugar de acción nosotros lo denominamos como diana farmacológica, ¿ya? Este lugar de acción, algunos le llaman pues diana molecular, diana farmacológica, y estas dianas farmacológicas son múltiples, ¿no? Esas dianas farmacológicas son múltiples. Vamos a ver que las dianas farmacológicas o dianas moleculares por lo general son receptores. La mayoría de ellos son receptores, ¿ya? Pero hay dianas muy peculiares, ¿no? Hay dianas muy peculiares porque a veces son proteínas de membrana, a veces son algunas sustancias o secreciones. Por ejemplo, si es que usted tiene, por ejemplo, una acidez estomacal, entonces, el fármaco lo que va a hacer es neutralizar a ese ácido gástrico, a ese ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. Entonces, en este caso, ese ácido clorhídrico o ese ácido gástrico que es neutralizado posiblemente por un hidróxido de sodio, un hidróxido, disculpen, de magnesio, un hidróxido de aluminio o la mezcla de ambos, esa sustancia se convierte en una diana molecular. Conforme. Entonces, no solamente en este caso
asociemos, asociemos que tiene que ser un receptor, ¿ya? Las dianas moleculares donde es, por lo general, el lugar donde el principio activo se une, se acopla o desencadena ciertos cambios conforme, en este caso, me dice, son estructuras celulares que interaccionan los fármacos para producir ciertos efectos farmacológicos, ¿ya? La mayoría de ellas se encuentra en las membranas celulares. Por eso son proteínas y sobre todo la mayoría son proteínas transmembrana. Pero también podemos encontrar dianas moleculares en los organelos citoplasmáticos. Podemos encontrar dianas moleculares en el núcleo de las células. Conforme e inclusive me dicen pueden ser componentes macromoleculares. Por ejemplo, lípidos, ¿no? Ácidos nucleicos. O sea, ya vamos a nivel ya del núcleo, posiblemente, a nivel de ADN. Estas dianas moleculares pueden clasificarse, por ejemplo, como receptores. Estos receptores a la vez pueden ser canales iónicos. Recuerden que en las membranas celulares existen, pues, proteínas transmembrana, o disculpen, receptores transmembrana. Y esos receptores transmembranas pueden abrir ciertos canales iónicos. Para iones, por ejemplo, hay iones que pueden ingresar del extracelular al intracelular o viceversa. Pueden haber canales de sodio, canales de calcio, canales de cloro, canales de magnesio, ¿no? Y cada una de ellas cumple una función específica. También nosotros podemos mencionar que hay receptores acoplados a proteína G. Ya sabemos que las proteínas G son estructuras un poco más grandes, ¿no? Por lo general, ¿no? Y estas proteínas G también van a desencadenar cascadas de reacciones a nivel intracelular. Hay receptores que son enzimas, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es que cuando se dé ligando la unión entre el fármaco y el receptor, sí, en este caso se van a unir a ciertas enzimas para que posiblemente estimulen, ¿no?, la degradación de ciertas sustancias o inhiban, ¿no? O inhiban a estas enzimas. Hay receptores ligados, por ejemplo, al ADN, o sea, ya a nivel del núcleo. Hay moléculas portadoras, ¿no? O transportadoras. Por ejemplo, aquí podríamos bien mencionar a la albúmina, a la globulina, ¿no? Que son ciertas proteínas que se encuentran a nivel de sangre, ¿no? A nivel de sangre. Y estas, lógicamente, eh, van a servir como dianas moleculares, ¿no? Como dianas moleculares y van a transportar, pues, al fármaco, ¿no? Van a transportar al fármaco. Por ejemplo, por ahí podríamos mencionar a la insulina, ¿no? Como una proteína, ¿no? Algunos, por lo general, se trasladan en favor de la gradiente de concentración y otros en contra de la gradiente de concentración. Pero también tenemos ciertos canales iónicos, ¿no? Transmembranas activados por voltaje. ¿Cuál sería la diferencia posiblemente entre un canal iónico activado por ligando y uno activado por voltaje? Pues que el activado por ligando simplemente requiere del reconocimiento, ¿no?, del principio activo en el sitio de acción para desencadenar los efectos farmacológicos. En cambio, los activados por voltaje, ¿no?, están relacionados a un desequilibrio, ¿no?, de cargas, tanto puede ser en el intra o en el extracelular, y como medio de regulación hace que se abran o se cierren esos canales, ¿no? Y las dianas peculiares pueden ser iones metálicos, es decir, el principio activo lo que hace es
unirse a un ion metálico, por ejemplo, podemos hablar de algunos fármacos que suelen formar quelatos o estructuras muy grandes. Por lo general, algunos derivados de la leche, ¿no? Hay fármacos que actúan con algunos derivados de la leche, porque los derivados de la leche tienen, por ejemplo, calcio, ¿no? Tienen calcio y estos se pueden unir con el principio activo, ¿no? Y en este caso, inactivarlo. Inactivar el principio activo, ¿no? Pero en este caso podría ser una intoxicación con metales pesados posiblemente. Entonces el fármaco lo que busca es procurar en lo posible formar un quelato con este metal y ser excretado, ¿no? También tenemos las proteínas del surfactante. Cuando hablamos de proteínas del surfactante nos referimos al surfactante pulmonar que se encuentra, por ejemplo, en el feto que está en proceso de formación. Existen casos, por ejemplo, que es necesario que el niño nazca a los 7, 8 meses. Entonces entendemos que a los 7, 8 meses el niño todavía no ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, algunos órganos. Y y un órgano, por lo general, que es indispensable que se desarrolle, en este caso son los pulmones, porque, ¿no? En este caso ese niño está respirando agua, ¿no? Es todo un proceso acuoso y lógicamente cuando este niño o esta madre da a luz, este niño tiene ahora que hacer el proceso de respiración. Para eso, los pulmones, ¿no? Deben estar totalmente maduros para hacer ese intercambio gaseoso. Entonces lo que se hace es administrar por lo general corticoides. Entonces se dirige a un receptor corticoide, ¿sí? Y este corticoide lo que hace es ayuda al proceso de maduración. Se le administra a la madre, pero lógicamente este principio activo lo que hace es viajar a través de la sangre, ¿sí? Y favorecer la maduración de los pulmones en el feto, ¿no? También tenemos los contenidos gastrointestinales. Entonces, una diana molecular puede ser el ácido gástrico, ¿no? Y ahí en este caso, el medicamento puede ser, por ejemplo, un jarabe, ¿no? De hidróxido de magnesio. Entonces, ustedes saben que ácido con base se neutraliza, ¿no? El ácido clorhídrico que posiblemente está en el contenido gastrointestinal se neutralizará pues con el hidróxido de magnesio que está, por ejemplo, en esa leche magnesia, como lo conocemos. ¿Qué es un ligando? Un ligando hace referencia a la unión, ¿ya? Hace referencia a la unión entre el principio activo y la diana molecular. ¿Ya? Me dice, este fármaco se une a la diana molecular, ¿no? Y puede actuar, ya vamos a ver más adelante, como un agonista. ¿Qué son los agonistas? Más adelante vamos a ver que el proceso de agonismo consiste en la unión entre el fármaco y el receptor. Y esto va a hacer que se desencadene un efecto farmacológico. Unión diana-receptor, ¿correcto? A eso se le llama actividad intrínseca y luego, ¿no? Va a desencadenar el efecto. Pero ahora esa unión, esa unión puede ser de manera completa, parcial, ¿no? O también tenemos tipos de agonismo, que ya lo vamos a ver uno por uno más adelante. Ya puede ser completo, parcial, inverso o antagonista. Muy bien. La molécula que se une, un ligando hace mención a una molécula que se une con su diana. ¿Qué más indica? La unión. Simplemente la unión. ¿Qué es un ligando? Es una unión entre el fármaco y el receptor, nada más. ¿Ya?
Por lo general, esas uniones son reversibles. Claro, tiene que ser reversible porque no sería nada saludable que un principio activo ingrese a mi organismo y permanezca en mi organismo. Porque los principios activos, ojo, son sustancias externas, no pertenecen a mi organismo y por lo tanto necesitan ser metabolizadas y excretadas. Para eso, la mayoría de fármacos son de unión reversible. Y las uniones reversibles, lógicamente, necesitan químicamente de uniones débiles, como son, por ejemplo, los enlaces iónicos, las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrófobas. Entonces, estas son fáciles de romper. Pero si la unión se fuese de tipo covalente, entonces la unión covalente entre el principio activo y la diana, por lo general es irreversible. O va a requerir, lógicamente, de cierto proceso para ser excretado poco a poco, ¿no? Y por ahí ya van a haber ciertas limitaciones con algunos fármacos. Siempre se evalúa el riesgo-beneficio. Si el beneficio va a ser mayor, entonces se asume cierto nivel de riesgo. Estos ligandos o estas uniones requieren de ciertas características, ¿no? O propiedades. Primero, la afinidad. ¿Qué es la afinidad? Es la tendencia de unión a un receptor específico. No todos los fármacos se unen a todos los receptores, sino que son, como hemos visto nosotros, los ligandos son múltiples y hay algunos que son muy, pero muy afines a su receptor. A la vez, cuando se da la unión o afinidad entre el fármaco y receptor y se desencadena un efecto, ¿no? Se desencadena el efecto, a eso se le llama actividad intrínseca, ¿ya? Y por lo general esto lo vamos a ver en los agonistas, ¿ya? Agonistas. En cambio, por ahí va a haber una unión fármaco-receptor, simplemente unión y bloqueo, entonces a eso se le llama antagonista, ¿ya? Pero también existe la eficacia. La eficacia puede estar asociado de múltiples maneras. Por lo general, en ligandos está relacionado con la ocupación de receptores y la capacidad para iniciar una respuesta. Existen, por ejemplo, algunos fármacos que requieren de la ocupación de una cantidad mínima de receptores para desencadenar un efecto máximo. O también hay algunos que son directamente proporcionales, si su eficacia es directamente proporcional al número de receptores ocupados. A más receptores, mayor eficacia. Pero son particularidades, ¿ya? El receptor, como estamos viendo, ¿no? Como receptor en sí, es una macromolécula. Si ustedes ven, aquí en la imagen tenemos a la membrana celular, ¿sí? Aquí tenemos proteínas transmembranas, al centro tenemos canales iónicos y en la parte superior, en las subunidades de las proteínas, tenemos los sitios de reconocimiento posiblemente del fármaco, ¿no? Esa unión, acá puede darse una unión y eso puede hacer que estos canales se abran o se cierren en algunos casos. A eso se le llama una unión, ¿no? En un receptor activado por un ligando o una unión. Pero puede ser el caso, por ejemplo, que
eh, en el extracelular, ¿no? En el extracelular o en el intracelular ocurre desequilibrio de iones. Recuerden que aquí están distribuidos los iones, en el intra y en el extra. ¿Ya? Entonces, cuando hay ese desequilibrio, existen ciertos sistemas de regulación, ¿no? Y por lo tanto, estos se activan solamente al encontrar una diferencia de voltaje. Entonces, son receptores activados por voltaje. Muy bien. Cuando interactúa el fármaco con un receptor específico, eso va a hacer que se desencadenen ciertas reacciones químicas, ¿no? A eso llamamos fenómenos bioquímicos. A eso llamamos cascada de reacciones. Y eso está muy asociado a los mecanismos de acción. El receptor, me dice, es el elemento diana o es la diana farmacológica al que se une un fármaco. Y esa unión desencadena por lo general una respuesta, ¿no? Y existe, me dice, una función integradora de información y amplificadora de señales. A veces se habla de los términos transducción de señales y amplificación de señales. La transducción, la transducción de señales se refiere a los efectos que causa la unión entre el fármaco y el posible receptor. La unión del fármaco con su receptor hace que, por ejemplo, esa información del extracelular llegue al intracelular y se desencadene cascadas de reacciones. Que de hecho he transmitido una información para que se ejecute una acción. Eso es una transducción de señales. Y la amplificación de señales está dado con la ocupación del receptor para desencadenar el efecto. Simplemente, en este caso, voy a amplificarlo de qué manera. Puede ser que solamente un receptor se ocupe, ¿no? Pero a la vez se desencadene una cierta cantidad de efectos. Por eso le decía, depende mucho del fármaco si requiere la ocupación de pocos o más receptores, ¿no? O puede ser que con pocos receptores el efecto sea máximo. O sea, no necesito ocupar todos los receptores para que necesariamente el efecto sea máximo. También, muchos fármacos necesitan fijarse el receptor para desencadenar ciertas acciones. Los receptores se pueden ubicar, me dice, en la membrana, ya lo hemos visto, en la membrana, puede ser en el intracelular, puede ser, ¿no? Como parte del citoplasma, como parte del núcleo, etc. Pueden ser proteínas, y acá se da la unión entre el fármaco y el receptor. Esa unión entre fármaco y receptor puede ser, por ejemplo, puede formar un complejo agonista receptor, ¿no? En este caso me dice, ¿no? Produce una respuesta por medio de un efector o sistema de transducción. La transducción es la información que se envía y luego se encarga de amplificarla. Una vez que se ocupa uno o más receptores, la respuesta es máxima. Las respuestas, me dice, tisulares en general no son directamente proporcionales a las respuestas moleculares. Aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Ya que no se requiere la ocupación de todos los receptores, ¿no? Para desencadenar un efecto farmacológico. ¿Y por qué hablo de un agonista? Porque la generación de efecto, por lo general, se va a dar, ¿sí? Cuando el principio activo se une al receptor y desencadena el efecto. Eso se llama agonismo. Aquí está lo referente al agonismo y al antagonismo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, determina las relaciones cuantitativas entre la dosis o concentración de un fármaco y sus efectos farmacológicos, o sea, la unión del receptor con su
con el fármaco. La selectividad de la acción de los fármacos depende de los receptores. No todos los receptores van a unirse con cualquier principio activo. ¿Qué reconocen los receptores? Por lo general, están reconociendo, por ejemplo, algunos sitios de acción reconocen grupos funcionales. Recuerden que los fármacos son fórmulas químicas y estas fórmulas químicas tienen ciertos grupos funcionales ubicados en cierta parte de la cadena, ¿sí? Química que se unen al receptor. A veces, por ejemplo, son fenoles, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, o simplemente a veces como grupos metiles, propiles, etcétera. ¿No? Entonces, lo que reconoce el receptor es específicamente ese grupo funcional. Es selectivo para ese grupo funcional. Los receptores sirven, me dice, como intermediarios en las acciones de los antagonistas farmacológicos. A ver, de acuerdo a esta imagen, nosotros podemos decir que, miren, normalmente acá yo tengo un receptor. Esta hendidura está representando al receptor. Y aquí nosotros tenemos una sustancia química X, en fin. ¿Ya? Y esa sustancia química podría o no acoplarse aquí. Recuerden mucho el modelo de llave y cerradura que ustedes evaluaban, por ejemplo, en bioquímica, pues, ¿no? En la parte, por ejemplo, de enzimas. Las enzimas solamente tienen un sustrato, son específicos para un sustrato. Esto es lo mismo, el fármaco es específico para un tipo de receptor, ¿ya? No todos se pueden acoplar al sitio de acción porque todos tienen muchas veces diferentes, ¿no? Tienen diferentes grupos funcionales. Pero ¿qué pasaría si yo tengo a esta hendidura que me representa el receptor y tengo por acá, miren, a este fármaco? Este fármaco es un agonista. Ya, es un agonista. ¿Por qué? Primero, si observan la forma, embona específicamente en el receptor. Entonces, si esta unión se da e incrementa la actividad celular, o sea, desencadena un efecto farmacológico, se llama, en este caso, agonista. ¿Ya? El hecho que se dé la unión, solamente por la unión y este desencadena el efecto farmacológico, se dice que posee actividad intrínseca. En cambio, si yo tengo el receptor, mire, yo tengo el receptor, ¿correcto? Y bloquea el efecto de esta sustancia. Si observamos al inicio, mira, esta sustancia se unía a este receptor y esto era una actividad normal en el organismo. Esto desencadenaba una actividad normal. Si es que uno el fármaco al receptor y desencadena un efecto, hablo que es agonista, ¿correcto? Y ha habido actividad intrínseca. Pero si simplemente el fármaco lo que hace es unirse al receptor, o sea, bloquear al receptor y no desencadena actividad intrínseca, o sea, en este caso no hay un efecto, a eso se le llama antagonista. Entonces tenemos al agonista y al antagonista. A ver, por ejemplo, si es que nosotros consumimos pescado, pescados, mariscos, y ustedes saben que el pescado pues es uno de los alimentos ricos en proteínas, y el pescado y mariscos son ricos en un componente llamado histidina. Histidina. Y esta histidina
fácilmente se puede transformar por incremento de temperatura, malas condiciones de almacenamiento. Es decir, si usted el pescado no lo tiene refrigerado, no lo tiene en buenas condiciones de temperatura, esa histidina se transforma fácilmente en histamina. Se transforma en histamina. Y si usted consume histamina, o sea, un pescado que contiene altos contenidos de histamina, entonces usted empieza con un proceso, ¿no? De enrojecimiento, comezón, o sea, intoxicación por histamina. Inmediatamente recurre posiblemente al médico, a la farmacia, y en la farmacia, por lo general, ¿qué le van a dar? Le van a dar un antihistamínico. Por ejemplo, clorfenamina. Una ampollita de clorfenamina sería un buen antihistamínico. La histamina que estaba en el pescado buscó el receptor H1. La histamina, que era el principio activo, buscará en el organismo a su receptor de histamina H1 y esa unión es la que desencadena el enrojecimiento, incremento de temperatura, rash cutáneo, etc. Ahí será un agonista la histamina. Pero si yo le doy de consumir un antihistamínico como la clorfenamina, esta clorfenamina lo que va a hacer es bloquear al receptor, va a bloquear al receptor de histamina, impidiendo que ya la histamina no se siga uniendo a su receptor histaminérgico y desencadene el efecto negativo. Entonces, ahí yo hablo que el antihistamínico clorfenamina funcionaría como un antagonista, porque lo único que hizo es bloquear al receptor. Entonces, esos dos términos es importante que ustedes lo diferencien, un agonista y un antagonista, ¿ya? Y ya vamos a ver que existen varios tipos de agonismo y antagonismo, con algunos ejemplos aquí. El receptor tiene especificidad, ¿no? Me dice en este caso, solamente la respuesta es bajo ciertas sustancias, ¿no? Sensibilidad, sensibilidad porque en este caso me dice solamente requiere de un sistema de amplificación, o sea, ocupa baja cantidad de receptores con una respuesta máxima. Selectividad, ¿no? Me dice porque solamente va a reaccionar a un número limitado de sustancias químicas. Número limitado. Por ejemplo, antidotismo, ¿ya? El antidotismo, que también es un tipo de reacción ahí. Consume alcohol, consume alcohol, ¿ya? Usted consume etanol. Ustedes saben que el etanol se degrada por una enzima llamada deshidrogenasa que se encuentra a nivel hepático. Cuando usted consuma alcohol, su deshidrogenasa lo va a metabolizar y lo va a expulsar por la orina, por el sudor, por el aliento, etc. Pero si usted se sobresatura de alcohol, o sea, consume más de lo que puede degradar, ese grupo alcohol, ese grupo hidroxilo, el OH, se va a unir a ciertos receptores y se va a unir en el organismo. Forma. Pero también, por otro lado, si es que usted, ¿no? Si es que usted por equivocación consumió metanol, ojo, metanol que es sumamente tóxico, dañino, ese mismo, ese mismo metanol también sucede que ingresado en el organismo se va a unir a ese receptor.
¿Por qué? Porque ese receptor lo que está reconociendo es al grupo funcional OH. Por eso, grupo limitado. Entonces, como tu organismo tiene deshidrogenasa para el etanol, más no para el metanol, lo que hace pues el organismo no lo puede degradar. Y la persona que consumió metanol, entonces empieza con todos los signos, síntomas, etcétera, porque no puede expulsar al metanol. Ese metanol se unió bajo ciertos receptores. Y el antídoto, ustedes saben que es etanol. Se le administra etanol al paciente. Entonces, cuando ingresa el etanol, compite por el receptor. Compite por el receptor. Y lógicamente este receptor es muy específico, es selectivo bien para varios, pero es específico solamente para etanol. Entonces, lo que hace es, por competencia, satura el receptor y libera al metanol. Libera el metanol. ¿Correcto? Entonces, a ese proceso ya lo vamos a conocer como antidotismo, ¿ya? Pero a la vez, lo que quería recalcar es que en este caso hay una selectividad y hay una especificidad, ¿ya? Especificidad para solamente uno de ellos, el adecuado y el ideal, y selectividad porque hay un grupito pequeño de sustancias, ¿no? Que pueden ser reconocidas por el receptor. El receptor, ¿no? Puede ser un receptor intracelular, o sea, yo tengo el receptor dentro de la membrana celular, o dentro de la célula. ¿No? Hay unos que tienen actividad enzimática intrínseca, o sea, se unen al receptor, ¿sí? Y por un mecanismo de transducción de señales desencadenan el efecto farmacológico dentro de la célula. Hay receptores asociados a ciertas enzimas, ¿no? Por ejemplo, la unión al receptor genera una enzima, que bien podría ser posiblemente un segundo mensajero, y este a la vez sirve como sustrato o enzima que se une a este sustrato para desencadenar la formación de ciertos componentes, ¿no? Por ejemplo, puede ser AMP cíclico, GMP cíclico, inositol trifosfato, calcio, etc. También tenemos receptores asociados a canales iónicos, ¿no? Si ustedes ven acá, el principio activo se une a este receptor y esto hace que se aperture el canal facilitando el ingreso o salida de ciertos iones. Y, y uno de los receptores más grandes tenemos aquellos que están acoplados a proteínas G, ¿no? Entonces el receptor se une al principio activo, hay una transducción de señales, esa transducción de señales hace que el fármaco, si en este caso, genere, ¿no? Genere una reacción, ¿no? Que tiene unido a la proteína G y desencadena un efecto farmacológico. Por ejemplo, miren, ¿quiénes funcionan como canales iónicos? Ojo, activados por ligando. Activados por ligando significa que se une el principio activo al receptor. Por ejemplo, receptor de nicotina. El ion, el ion es sodio. ¿Quién apertura el canal de sodio en el receptor de nicotina? Por ejemplo, la acetilcolina. Entonces, si es que administramos al paciente acetilcolina, ¿no? La acetilcolina es un agonista. ¿Qué significa? Que se va a unir al receptor nicotínico y va a aperturar los canales de sodio, ¿correcto? ¿Y quién antagoniza? O sea, ¿quién bloquea ese efecto? El becurón. O sea, no deja que se aperture el canal de sodio. GABA, ácido gamaminobutírico, ¿no? Por ejemplo, el diazepam es un agonista, o sea, el diazepam se une al receptor, ¿no? A un receptor del tipo GABA
y apertura los canales de cloro. Apertura los canales de cloro. En cambio, si quiero antagonizar ese efecto, se le administra flumacenil y en este caso bloquea al receptor, no dejando que se aperturen los canales de cloro. Receptores con actividad intrínseca. Cuando hablamos actividad enzimática intrínseca, quiere decir que desencadena un efecto farmacológico, ¿no? Miren, acá tengo el receptor, la proteína transmembrana, si es un receptor transmembranal, y aquí es donde se acopla, en este caso acá lo estamos viendo, el principio activo, ¿no? Y la unión del receptor y el principio activo hace que se traduzca la señal, una traducción de señales, y eso forma, pues, por ejemplo, fosfatidilinositol o inositol trifosfato, ¿no? AMP cíclico, GMP cíclico, etc. ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, algunas enzimas que hacen eso tenemos a la guanilato ciclasa, a la tirosin fosfatasa, al serintrionincinasa. ¿Quiénes lo activan? Por ejemplo, algunos como péptidos y factores de crecimiento. Estos péptidos y factores de crecimiento se unen al receptor y desencadenan un efecto, ¿no? Formando estos segundos mensajeros. Este es ya específico, ¿no? Receptor con actividad enzimática asociado a la tirosina sinasa, de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, la enzima que estamos observando acá, sí, se llama tirosincinasa y, por ejemplo, la insulina desencadena esos efectos farmacológicos, ¿no? Ya sabemos que la insulina lo que hace es facilitar posiblemente, o no, bueno, facilita el ingreso pues de la glucosa hacia el intracelular a nivel de las mitocondrias para el ciclo de Krebs, ¿no? La obtención de ATP, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí, miren. En este caso, este ligando se une, ¿no? al enzima tirosina sinasa y desencadena, pues, las reacciones como segundos mensajeros, y acá es donde se obtiene, por ejemplo, el ATP se degrada a ADP, y así sucesivamente. Acoplados a proteína G. Ya hemos dicho que la proteína G son enzimas un poco más grandes, más complejas, ¿no? En estructura, ¿no? Y acá, miren, tenemos, por ejemplo, un receptor. Acá está el receptor que les mencionaba, por ejemplo, de histamina, ¿no? La histamina que consumían en el pescado, ¿no? Que estaba en malas condiciones, se unía a un receptor histaminérgico. Entonces las personas empezaban con sus procesos de alergia, posiblemente, ¿no? Eh, o como un proceso alérgico también podría ser, ¿no? Entonces, lo que hacemos es administrarle un antagonista, la clorfeniramina o más conocido como clorfenamina, ¿ya? Entonces, mientras que uno se une, el otro bloquea, entonces impidiendo la acción del histamina, ¿no? También esto puede suceder, por ejemplo, con la acetilcolina. La acetilcolina, ya lo vamos a ver en la sesión 3 en laboratorio, no se une a sus receptores nicotínicos y muscarínicos, pero en este caso es muscarínico, ¿ya? ¿Y quién lo antagoniza? Atropina. Igual, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, etcétera, son agonistas. Desencadenan el efecto. ¿Bajo qué receptor? Receptor adrenérgico, pues, ¿no? Recuerden que la adrenalina, etcétera, trabajan sobre los receptores alfas y betas, pero noradrenalina específicamente sobre beta 1, y quien antagoniza el efecto a nivel de receptor beta 1 es el atenolol. Receptores intracelulares. Ya cuando hablamos intracelulares, puede ser un receptor que se encuentre posiblemente a nivel del citoplasma o organelas citoplasmáticas, pero también hablamos receptores que se pueden encontrar a nivel del núcleo, ¿no? Y específicamente me dice, mire, dominio de unión al ADN, la cadena de ADN.
y puede ser que algunos trabajen a ese nivel, pero hay que tener mucho cuidado con estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos la budesonida, es un agonista, ¿correcto? ¿Sobre qué receptor trabaja? Receptor glucocorticoide. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con los fármacos de tipo corticoides, ¿ya? Porque suelen causar muchos efectos en el organismo, negativos, ¿no? ¿Y quién lo antagoniza? La mifepristona. El etinil ¿no? Es un anticonceptivo. Entonces, su receptor de estrogénico y quien lo antagoniza el tamoxifeno. La noretinderona también, ¿no? Es un receptor, disculpen, es un agonista sobre su receptor de progesterona y quien lo antagoniza danazol. Proteínas de membrana, por ejemplo, nosotros sabemos que existen ciertas bombas, ¿no? Que regulan, en este caso, el voltaje entre el intra y el extracelular, y hablamos a veces de la bomba de sodio-potasio ATPasa, la bomba de hidrógeno, ¿no? Etcétera. Entonces, también estas van a formar parte del grupo de dianas moleculares, ¿no? Por ejemplo, acá hay una bomba asociada, me dice, a la ATPasa, ¿no? Canales iónicos. Lo que buscan, mira, es controlar los voltajes. Transportadores. Simplemente, mira, del extra hacen un cambio conformacional y van al intracelular. También tenemos bombas asociadas al ATP, ¿no? Por ejemplo, decía bomba de sodio, potasio, TPasa, bomba de hidrógeno, potasio, TPasa, ¿no? Estas, me dice, utilizan energía liberada de la hidrólisis del ATP. Ya sabemos que la hidrólisis es la ruptura, ¿no? De las cadenas, ¿no? Con generación de energía. Entonces, me dice, estos utilizan la energía que se libera de la hidrólisis del ATP para transportar iones a través de las membranas en contra de una gradiente de concentración. Utilizan esa energía de la hidrólisis para transportar los iones en contra de la gradiente. Su transporte es activo, ¿no? Para mantener, me dice, desfavorable la concentración intracelular de algunos iones como sodio, hidrógeno, calcio. Por ejemplo, ¿quiénes están ahí? La bomba de sodio-potasio TPasa, cuyo inhibidor es la digoxina. ¿Para qué se usa por lo general? Es un inótropo o causa inotropismo positivo. Lo que hace es aumentar la fuerza, ¿no? La fuerza de contracción a nivel cardíaco. También tenemos, por ejemplo, al omeprazol. Ya ustedes saben, por ejemplo, que el omeprazol, por lo general, es un fármaco que lo que hace es trabajar a nivel de la formación de hidrógeno, de hidrogeniones, ya que el hidrógeno por lo general se une al cloro para formar ácido clorhídrico. Entonces, si inhibimos esa bomba de hidrógeno, no se formará oportunamente el ácido clorhídrico y por lo general facilitará pues la curación de las úlceras, ¿no? Canales iónicos activados por voltaje. Por ejemplo, ojo, acá es activados por voltaje, por la diferencia en este caso de la suma de los iones o que están tanto en el intra y en el extracelular. Por lo general, estos canales iónicos activados por voltaje sirven para transportar agua y iones específicos, me dice, a favor de su gradiente de concentración y potencial eléctrico. Son macromoléculas proteicas transmembranas, ¿no? Son proteínas transmembranas y tienen sensores. Estos sensores son los que detectan el cambio de voltaje, ¿no? Algunos pequeños cambios, recuerden que estamos hablando de milivoltios, hablamos de milivoltios, hablamos de potencial de membrana. Entonces, cuando ocurre un desbalance de ese voltaje, inmediatamente
se aperturan esos canales iónicos y lo que hace el organismo procura regular el voltaje, ¿no? Ya sea abriendo o cerrando el canal por estos sensores. Por ejemplo, canal de sodio. Canal de sodio. ¿Quién lo bloquea? La lidocaína. ¿Para qué se utiliza la lidocaína? Como un anestésico local, ¿no? El nifedipino, como un antihipertensivo, ¿no? Trabaja a nivel, ¿no?, del bloqueo de los canales de calcio. Se utiliza como un antihipertensivo. Ahí está. Y tenemos otras proteínas transportadoras. Por ejemplo, en este caso hablamos pues de pequeñas moléculas como iones, aminoácidos y azúcares. Ojo, las moléculas transportadoras por lo general son proteínas que se encuentran a nivel de la sangre, la mayoría, ¿ya? Eh, el transporte es muy limitado, o sea, lo que puede transportar es muy limitado. No transporta todo tipo de moléculas, solamente algunas de ellas, ¿ya? Para el transporte, me dice, la conformación del transportador se modifica. Es decir, para que se una, para que lo cargue, para que transporte, porque funciona como un carrier, solamente hay que hacer un pequeño cambio conformacional para fijarlo, ¿ya? Puede ser un unitransportador, transfiere una sola molécula, ¿no?, a favor de su gradiente. Puede ser un cotransportador, transfiere, me dice, un tipo de ion o molécula, pero en contra de su gradiente de concentración, en acoplamiento de otro ion o molécula que se mueve a favor de su gradiente sin utilizar ATP, o sea, sin el consumo de energía, ¿no? En este caso. Si la dirección en que se transfiere las moléculas o iones es la misma, hablamos de un cotransportador. Si es en dirección contraria, hablamos de un antitransportador. Aquí están los transportadores, ¿no? Por ejemplo, eh, hablamos de antidepresivos, por ejemplo, como la amitriptilina, ¿no?, que en este caso inhibe, ¿no? Inhibe la recaptación de noradrenalina, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de antidepresivos tricíclicos, ¿no? Recuerden, en este caso, normalmente la adrenalina, pues, libera, o disculpen, ante un proceso en el cual una persona tiene ciertas situaciones donde libera mucha adrenalina. Esa adrenalina, por lo general, una vez que se ha unido a su receptor adrenérgico, tiene que recaptarse. Existen sistemas de recaptación, ¿no? Para poder regular, lógicamente, la presión, el susto, la huida, etcétera. Pero digamos que en una persona que tiene depresión, esta biodisponibilidad de, del neurotransmisor adrenalina, ¿no?, está disminuido y la persona lógicamente no se siente bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sería adecuado la recaptación o también no sería adecuado la degradación de esas aminas mediante algunas enzimas, por ejemplo, como la monoaminoxidasa, la catecolortometiltransferasa, ¿no?, que la degradan, sino al contrario. Entonces, lo que vamos a hacer con la amitriptilina, ¿no?, es inhibir la recaptación, ¿no? No permitir que se recapte la noradrenalina porque ese paciente tiene baja biodisponibilidad de noradrenalina. Por lo tanto, al incrementar los niveles de adrenalina en el espacio, en este caso sináptico, y la unión al receptor, hace que la persona se sienta mucho mejor, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, anticolinérgicos como el iminicolinio. En este caso actúa inhibiendo al cotransportador de colina,
y algunos diuréticos como la milorida que ayuda inhibiendo el antiportador de sodio hidrógeno. Aquí solamente para complementar algunos términos que usted debería conocer, ¿no? ¿Qué es un segundo mensajero? Un segundo mensajero viene a ser una sustancia que se forma producto, ¿no? Producto de la unión entre, en este caso, entre el fármaco y su receptor, ¿no? Y a la vez, por un mecanismo de transducción de señales, ¿no? Desencadena un efecto farmacológico. Por ejemplo, los segundos mensajeros son moléculas que permiten amplificar, ¿no?, a nivel intracelular la señal recibida. Empieza con la unión de un ligando al receptor. Miren, ahí está en los dos casos, unión de ligando al receptor. Esa unión de ligando al receptor manda la señal y esa señal va a generar cientos, me dice, de moléculas de segundos mensajeros. O sea, manda la señal para que se produzcan reacciones químicas en cascada. Me dice, y pueden modificar, me dice, a miles de moléculas efectoras. La interacción entre fármaco y receptor es lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aquí, por lo general, estamos hablando de los agonistas y antagonistas, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho, para un agonista hay una activación y respuesta subsiguiente. Un agonista es cuando el principio activo se une al receptor, hay actividad intrínseca y se desencadena un efecto farmacológico. Y un antagonista es cuando el fármaco se une solamente al receptor, bloqueando al receptor e impidiendo que se desarrolle un efecto farmacológico. El agonismo, el agonismo me dice, en el agonismo existe afinidad, claro, porque se une. Y si es que desencadena el efecto, se dice que hay actividad intrínseca. Y puede ser un agonista completo cuando la actividad intrínseca sea uno. La actividad intrínseca por lo general es uno, pero va de -1 a +1, ¿ya? Pero el máximo es uno. ¿Qué significa uno? Que hay mucha eficacia. O sea, se une al receptor, desencadena el efecto y la eficacia es máxima, ¿ya? Inclusive, esta eficacia es máxima ocupando un pequeño porcentaje de receptores. El agonista parcial es aquel que tiene baja eficacia. Es decir, puede ocupar la mayor cantidad de receptores y la respuesta no va a llegar a ser máxima. El agonista inverso, mira, tiene afinidad. Su actividad intrínseca es -1. ¿Por qué? Porque produce, me dice, un efecto contrario al del agonista. Ahorita le vamos a ver en un ejemplo. O sea, se refiere a que si uno eleva la presión, el otro la baja, ¿no? Ese es lo contrario. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Muy bien. La afinidad ya sabemos que es la tendencia de un fármaco a unirse al receptor y la eficacia asociada al número de receptores que se ocupan. Por ejemplo, agonista total, adrenalina. Quiere decir que puede ocupar pequeña cantidad de receptores con respuesta máxima. Agonista parcial. Quiere decir, por ejemplo, que así ocupe la mayor cantidad de receptores, la respuesta no va a llegar a ser máxima, ¿no? Y ahí tengo, por ejemplo, adrenalina como total y supradrenalina como parcial. El antagonismo. El antagonismo. El antagonismo, en este caso, asocia la unión del principio activo al receptor, pero simplemente bloqueando, ¿no? Impide la aparición de la respuesta. ¿De quién? Del agonista. El antagonista me dice, el antagonista tiene afinidad, ojo, sí se une, pero no tiene actividad intrínseca, ¿ya? Un antagonista competitivo es un fármaco que posee una estructura similar química, me dice, ¿no? Si es competitivo es porque están compitiendo bajo un mismo receptor. Y el receptor puede ser que compita con los dos porque reconoce una parte como un grupo funcional posiblemente. Y es un fármaco que posee una estructura química similar
al del agonista y compite por el mismo lugar de unión al receptor. Un antagonista no competitivo simplemente se une a un receptor diferente produciendo indirectamente una respuesta que antagoniza la producida por el agonista. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Los antagonistas reversibles. Por ejemplo, los reversibles ya hemos dicho que tienen que ver mucho con el enlace, ¿no? Se fijan reversiblemente en los receptores, ¿no? Y me dice, tienen un efecto de bloquear a los receptores. La respuesta máxima no disminuye, ya que el efecto del antagonista puede ser superado mediante un aumento de la dosis del agonista. Quiere decir, lógicamente, que si yo administro un fármaco que vaya a antagonizar, lógicamente va a competir por ahí. Pero si yo nuevamente agrego el agonista en mayor cantidad, este mayor agonista, por el fenómeno de masas, puede llegar a desplazar al antagonista. ¿Ya? Por ejemplo, miren, ¿quién tenemos ahí? Del tipo reversible, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la fentanolamina para receptor alfa-adrenérgico, el propranolol para receptor beta-adrenérgico, el operidol dopaminérgico, flumacenil para GABA, etcétera. Irreversibles. Los irreversibles se fijan en forma irreversible del receptor mediante enlaces covalentes. Lógicamente, al unirse, bloquean, deprimen la respuesta máxima, ¿no? Y no puede ser superado por el aumento de dosis del agonista. O sea, irreversiblemente se unió y así tú agregues más agonista, no vas a poder desplazar. Por ejemplo, el receptor de glicina, ¿no? Recibe estricnina. Ya saben que la estricnina, por ejemplo, es el veneno para ratas, ¿no? Entonces, tiene unión irreversible. Significa que las uniones por lo general van a ser covalentes. También tenemos a los no competitivos, ya, los no competitivos. El agonista no competitivo ocurre cuando dos fármacos tienen dianas moleculares independientes, es decir, tienen diferentes receptores. Por un receptor incrementa un efecto y por el otro la disminuye. ¿Ya? O sea, no compiten por el receptor. No tendrían por qué competirlo. Si yo tengo otro receptor que hace lo contrario, mejor ocupo el otro receptor. ¿Ya? Por ejemplo, fármaco, adrenalina, ¿no? El receptor adrenérgico, ¿qué hace? Por ejemplo, incrementa la frecuencia cardíaca. Uy, si estoy viendo que ocupando un receptor beta-adrenérgico con la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y quiero contrarrestar el efecto, le agrego acetilcolina que a través de otro receptor diferente, que es el muscarínico, disminuye la frecuencia cardíaca. Mientras que, por ejemplo, adrenalina, mediante su receptor alfa-adrenérgico produce vasoconstricción, mejor actúa con histamina, ya que uniéndose a su receptor histaminérgico causa vasodilatación, ¿no? O sea, son efectos contrarios, ¿sí? Pero trabajando por diversos receptores. Y el antidotismo es parte también de estas uniones entre el fármaco y receptor, ¿no? Ya les había mencionado, por ejemplo, el caso, pues, del alcohol, ¿no? Cuando usted consume, por ejemplo, metanol, el antídoto viene a ser el etanol. Hay algunos antivenenos, algunas toxinas, para algunos microorganismos. Tenemos agentes quelantes para metales pesados, ¿no? Por ejemplo, acá hay intoxicación por mercurio, posiblemente. Entonces se le agrega un agente quelante para que se una el fármaco a este metal pesado y permita su eliminación, ¿no? Un oxígeno para intoxicación con monóxido de carbono. Por acá también mencionaban en la parte de laboratorio, ¿no? Recuerden en el caso de la palomita, por ejemplo, a la paloma se le administra nitrito de sodio, disculpen, cianuro,
cianuro de sodio. Este cianuro es un veneno sumamente mortal, pero si tenemos el antídoto fácilmente con nitrito de sodio, se le puede recuperar. Entonces, el antidotismo también es una alternativa muy importante. Lógicamente de que, como en algunos casos no es común, no se cuenta en el momento a veces con el antídoto, ¿no? Y por lo general el antídoto se encuentra en las zonas más prevalentes, ¿no? Es difícil que usted por aquí, por ejemplo, en Chimbote, tenga un antiofídico, ¿no? Salvo que a nivel central posiblemente tenga una o dos muestras de antiofídicos, porque no es normal una picadura de serpiente en la costa, ¿no? Pero sí en zonas de la sierra, zonas de la selva, los puestos de salud tienen antiofídicos. Por eso le decía que, dependiendo del lugar, vamos a ir encontrando estos tipos de antídotos. ¿Qué es la dosis? La dosis es la cantidad de fármaco por unidad de tiempo que se administra a un individuo, ¿no? Pero yo les decía también que depende mucho del peso corporal. Las dosis se pueden clasificar de múltiples maneras. O sea, ¿cómo hemos llegado a esa dosis que nos dan en las farmacias, en el médico, etcétera? Primero se realiza una dosis efectiva media, o sea, se obtiene una dosis efectiva media o dosis letal 50, que es en animales de experimentación. ¿Ya? Es por eso que siempre es necesario, pues, el uso de animales de experimentación en una etapa, lógicamente, preclínica para saber qué tanto le voy a dar al paciente que no le cause efectos adversos, ¿ya? Disculpa, esta es dosis efectiva media, ¿no? Dosis de un agente farmacológico para producir el efecto en la mitad de la población. Pero también yo tengo dosis letal media. La dosis letal media tiene que ver con la dosis que voy a matar o voy a provocar la muerte del 50% de una población de animales de experimentación, ¿ya? Entonces, se hace estos estudios a nivel clínico y a nivel preclínico. Y con estas dos es que yo voy a obtener el índice terapéutico. El índice terapéutico es el cociente o razón entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva media. Ese valor que yo obtengo se le divide entre 10, ¿no? Ese cociente se divide entre 10 y esa es la dosis máxima que yo le podría administrar a una persona para evitar la menor cantidad de efectos adversos, ¿ya? El estudio en ser humanos me dice puede compararse la concentración necesaria para producir un efecto tóxico, ¿no? Con la concentración requerida para que surjan los efectos terapéuticos en la población con la finalidad de evaluar el índice terapéutico clínico. Con esta dosis me permite hallar un índice terapéutico clínico. Y el índice terapéutico tiene que ver mucho con el rango terapéutico. Y el rango terapéutico en este caso son ciertas concentraciones de fármacos, ¿no? Que yo debería administrarle a un paciente para que se observe el efecto farmacológico. Y ese rango terapéutico tiene sus límites, una concentración mínima tóxica y una concentración mínima efectiva. La concentración mínima tóxica es aquella que si yo sobrepaso le voy a causar toxicidad al paciente. Y la concentración mínima efectiva es aquella que si es que no llego a darle más, ¿no? Entonces no hay efecto farmacológico. El rango terapéutico tiene muchos factores que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, miren, de acuerdo a la gráfica, es un fármaco que se ha administrado por vía oral. Si yo observo aquí, acá se está absorbiendo, ¿no? Llega a sangre y en sangre se encuentra esto de aquí. Ya ustedes han evaluado algunos parámetros farmacocinéticos, ¿no? Han evaluado el tiempo de vida media posiblemente. Miren, acá en la cúspide de esta curva, ese es el tiempo de vida media. Si es cada 8 horas, yo tendría pues cada 8 horas nuevamente el fármaco, porque
Eh, Acá son 4 horas. Cuando va bajando, llega a las 8 horas, nuevamente tengo que volver a darle otra dosis para volver a mantener la curva. Y así se debe mantener la concentración en sangre hasta que pueda eliminar posible el microorganismo, en el caso que sea un microorganismo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que existen fármacos con amplio margen terapéutico, como son estos de acá, ¿no? Donde por lo general aquí, en este rango terapéutico, se encuentran algunos medicamentos de venta libre. Consumimos paracetamol, consumimos por ahí sal de Andrews, ¿no? Entonces, hay fármacos que tienen un amplio margen terapéutico. ¿Qué quiere decir? Que así consuman cantidades exorbitantes, ¿no? En este caso, doble dosis. Entonces, no, el riesgo es menor a que les pueda causar toxicidad. Menor riesgo, ya, menor riesgo, pero sí tienen cierto riesgo, ¿ya? En cambio, existen algunos fármacos que el rango terapéutico es muy estrecho. Eso significa que ligeras variaciones. Puede ser que no hay efecto terapéutico o que sí ocurra o que ocurra una toxicidad. Y por lo general estos fármacos, la mayoría salen con cierta receta médica o requieren de la prescripción, ¿no? Específicamente de un profesional que les pueda ir controlando las dosis, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos, vancomicina, amicacina, gentamicina. Gentamicina, por ejemplo, no causa ototoxicidad. El uso excesivo puede hacer que altere, ¿no? La audición. Anticonvulsivantes, ¿no? Fenitoína, carbamazepina, valproato, cardiotónicos como la digoxina, antiarrítmicos, ¿no? Amiodarona, lidocaína, antiasmáticos, aminofilina, tiofilina. Inmunosupresores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los inmunosupresores. Y los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos. Entonces, no todos los fármacos se pueden aplicar de manera libre, ¿no? Es por eso que siempre es importante que la custodia, tanto del diagnóstico como, en este caso, de los fármacos, esté a cargo de profesionales de la salud competentes. Ahora, ¿qué entendemos por eficacia y potencia? La eficacia es la capacidad que tiene un fármaco para producir el efecto terapéutico deseado. Si este fármaco, en este caso, tiene que disminuir la temperatura, por ejemplo, ¿no? Hablamos de paracetamol, diclofenaco, metamizol posiblemente. Si estos fármacos realmente disminuyen la temperatura, muy bien, ¿no? Son eficaces, pero también hay que tener en cuenta que la eficacia, pues, no es igual para todos. Si yo por ahí voy a utilizar paracetamol, el paracetamol es para de repente una fiebre leve, ¿no? Pero si ya es algo un poco más fuerte, voy a tener que utilizar metamizol. Es más eficaz, ¿no? Contra ese tipo de fiebres un poquito más fuertes. Pero también tenemos otro término que es la potencia. Y la potencia está asociada específicamente con la dosis de fármaco. Si es que yo necesito aliviar el dolor y tengo un paracetamol y tengo por ejemplo, un diclofenaco, ¿no? Un diclofenaco. El paracetamol es de 500 miligramos y el diclofenaco es de 50 miligramos, hasta de 100 miligramos. Hoy en día tenemos diclofenaco. Entonces, ¿quién será más potente? Más potente será aquel fármaco, ¿no? Que con menos dosis, que con menos dosis, correcto, tiene similar efecto farmacológico o tiene mayor efecto o tiene el efecto farmacológico similar a otro fármaco, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, si ¿quién es más potente? Para mí más potente es diclofenaco, porque con tan solo 50 miligramos disminuye la fiebre.
En cambio, paracetamol no, porque paracetamol requiere de 500 miligramos y hoy en día todavía hay de 1000, ¿no? De 1000 miligramos, ¿sí? Se requieren para bajar la fiebre. Entonces, en este caso, estamos hablando de respuesta máxima a menor dosis, ¿ya? En el caso de potencia. Jóvenes, no todos respondemos de la misma manera entre los fármacos. Ya, no todos respondemos de la misma manera entre los fármacos. ¿Por qué? Porque lógicamente no todos tenemos las mismas condiciones fisiológicas, salud, eh, alimentación, etcétera, constitución genética. Por ejemplo, ¿no? Los niños no reaccionan igual a los fármacos que los adultos, ¿no? Inclusive en los niños todavía hay todo un proceso de maduración de la función hepática para poder degradar los fármacos. Se puede intoxicar rápidamente, dañar, haber hepatotoxicidad, haber daño renal, etcétera. Igualmente las gestantes también, en este caso hay más cuidados, ¿no? Porque puede desarrollar teratogenia, ¿no? En el niño, etcétera. Igualmente la alimentación que recibimos difiere mucho. La alimentación. De repente si tenemos algún problema, proceso diabético, cáncer, daño renal, ¿no? Entonces, existen múltiples factores que van a hacer que no todos realmente respondamos de la misma manera ante algún tratamiento farmacológico, ¿no? Es por eso que existen diferentes respuestas. Hay uno que se llama susceptibilidad a los fármacos, ¿no? Factores que modifican, que modulan, modifican el efecto de los fármacos de la susceptibilidad. Hay algunos de nosotros que somos más susceptibles ante un fármaco. A eso se le llama hipersusceptibilidad. Somos muy sensibles ante un fármaco. Y otros, lógicamente, que no respondemos, ¿no? O sea, somos hiposusceptibles. Inclusive el fármaco a veces no nos genera el efecto esperado. Pero también existe sistemas de regulación. Recuerden que el organismo también regula la respuesta ante un fármaco. Y por ahí podemos hablar, por ejemplo, del up regulation o del down regulation, ¿no? El organismo muchas veces, si es que necesita respuesta del fármaco, lo que hace es crear mayor cantidad de receptores, ¿no? Y de la misma manera, si es que el fármaco está causando mucho daño al organismo, el organismo también puede tener un sistema de defensa y lo que hace es disminuir el número de receptores, inactivar receptores, responder de manera diferente a los receptores, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, existe lo que se llama taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Me dice, es una desensibilización aguda. Es cuando nosotros necesitamos administrar mayor cantidad de fármaco, ¿no? Para poder tener el efecto farmacológico. Sino que la diferencia entre la taquifilaxia y la tolerancia es que esta desensibilización, ¿no? Posiblemente de receptores y la respuesta ante el fármaco, o sea, necesito mayor cantidad de fármaco. Si eso se desarrolla en un corto tiempo, a eso se le llama taquifilaxia. Cuando hablo de corto tiempo, hablo de minutos, hablo de a lo mucho de horas. Pero si la baja de respuesta ante el fármaco, o sea, no me hace efecto el fármaco, necesito mayor dosis, se desarrolla en cuestión de semanas y meses, eso llamamos tolerancia. O sea, el paciente necesita cada vez mayor cantidad para obtener el efecto farmacológico. Si es rápido en minutos, se llama taquifilaxia, y si es en meses o semanas, eso se llama tolerancia. Pero también tenemos la idiosincrasia. ¿Y qué es la idiosincrasia? Me dice, se refiere a reacciones adversas a fármacos, ¿no? Y las reacciones adversas no lo tenemos todos.
Lo tienen algunas personas. No tiene nada que ver con la dosis, no tiene nada que ver con la duración de tratamiento, ¿ya? La idiosincrasia es específica para algunas personas. Hay algunas personas que consumen un fármaco, ¿sí? De manera correcta, y resultan pues con procesos, por ejemplo, de petequias. Resultan con algunas alteraciones a nivel de la coagulación sanguínea. Resultan con algunos problemas, por ejemplo, de alteración de la cera blanca, basófilos, neutrófilos, etcétera. Me dice, ¿es una respuesta inusual o habitual? Me dice, o una respuesta habitual muy exagerada a dosis correctas de algunos fármacos en pocos individuos. ¿Ya? Esa es la idiosincrasia. Y por si acaso, la idiosincrasia no está asociada a alergias de medicamentos, no está asociado al sistema inmunológico, ¿ya? Porque por ahí pueden pensar, profesor, y aquellos que son alérgicos a las penicilinas, ¿eso es una reacción idiosincrática? No, ¿ya? No se asocia a alergias a medicamentos, ¿ya? La idiosincrasia. Bien, a ver, jóvenes. Bien, jóvenes, entonces, ahorita les voy a compartir un link de asistencias, por favor. Les voy a compartir el link de asistencias. Ahí se van a ir anotando, les voy a dar máximo